¿Cómo surge Isabel? ¿Qué es lo que llega a tus manos? Isabel me llega un poco de rebote, es decir, digamos que soy un creador de la serie por accidente, ¿no? Y eso conlleva temas profesionales y personales muy fuertes, ¿no? Yo sabía que Isabel llevaba un tiempo intentando salir adelante con una productora, con Isla, y que luego entró Diagonal, porque Diagonal es una garantía de calidad y de producción, pero que aún así no encontraban el momento de arrancar, no gustaba la cadena, no sé. El caso es que de repente cae en mis manos de una manera peculiar, porque yo ese día recibo una muy mala noticia personal y que me hunde bastante, y tenía necesidad de hacer algo, porque estaba bastante jodido. Y entonces pido a Jaume Benacolocha que me deje ver cómo está el asunto, me lo deja, y era un puente largo, que no dormí, por varias circunstancias. Y al acabado del puente yo tenía un dossier de lo que para mí fallaba del otro proyecto, cómo lo haría yo, el concepto, cómo fueron 5 días que me salvaron la vida emocionalmente, y que cuando llegué ese dossier a Diagonal lo vieron, se sorprendieron porque claro, y lo enviaron a la cadena Televisión Española, y Fernando López Puig vio ese informe y dijo que era eso lo que quería hacer, y así surge la serie. El primer proyecto de Isabel poco tiene que ver con lo que finalmente fue. Hombre, nada que ver, es decir, no, quitando un elemento que es cierta relación entre Gonzalo, entre el Gran Capitán y Isabel, que en la anterior versión era ya un amor fu, y que yo creo que sí tenía una lógica, porque es evidente que por edades Gonzalo es el doncel de Alfonso, del hermano pequeño de Isabel, y de repente están juntos mucho tiempo. Y hubo un dato que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que es cuando muere Isabel, Fernando se quita de en medio al Gran Capitán, ¿no? Es como si durante la vida de Isabel no hubiera podido hacerlo, y en ese momento sí, lo cual me dio que pensar que algo de unidad, de amistad, no de amorío, sino de planteamiento de una unión muy fuerte sí existía. El resto es completamente nuevo y basado en la historia y en los libros de historia, no tiene nada que ver. O sea, de hecho es una serie en ese sentido muy peculiar, porque por derechos pone una idea original de Isla de Babel, que es la anterior productora, que efectivamente fue la que intentó hacerlo, y en las negociaciones para que luego pasara a Diagonal se quedó como idea original. Claro, para un creador es chungo, porque dices, idea original es Isabel la Católica, es decir, y de repente, claro, no es una serie que en créditos pueda poner idea original o de Javier Olivares, porque por contrato, digamos, entonces fuimos a buscar una vía intermedia que era director argumental, porque realmente la serie se creó entera y muy documentada con mi equipo de guionistas, que siempre nombro, porque Jordi Calafí y Anaïs Schaaf conmigo llevaron una labor muy grande de documentación. Y luego Jordi me ayudó mucho en temas de producción, porque diseñamos hasta el número de escenarios posibles, el número de personajes que podíamos... O sea, no solo nos limitamos a escribir la serie, sino a hacerla producible desde el guión, ¿no? Y luego ya se incorporó, aparte de Anaïs Schaaf, que siguió escribiendo, se incorporó Salvador Perpiñá, que hizo un par de capítulos, pero sobre todo mi hermano Pablo Olivares, que escribió la serie a medias conmigo, casi. Estamos ante una serie histórica. ¿Qué dificultades os plantea eso a la hora de desarrollar las tramas? Hombre, la principal dificultad y al mismo tiempo el motor fuerte, lo que te anima a hacer Isabel en concreto, es que es un personaje histórico impresionante, ¿no? Entonces, lo que te extraña es que no hayan hecho la serie antes que tú, y que se tenga que hacer en 2012 o 2013 porque tendría que haber estado hecha hace muchos años, ¿no? Primero das las gracias de que no lo haya hecho nadie antes y luego te metes en faena. Aquí hay que remarcar claramente la diferencia que hay entre una serie de época y una serie de historia. Entonces nosotros nos leímos, mucha gente dice, bueno, documentación histórica, historiadores, asesoría histórica, ninguna. Para crear los guiones, ninguna. Si hubo una asesoría histórica dentro de la serie, bueno, pues leía los guiones o veía
temas de uso como cómo se comía o como tal, con la que no tuve ninguna, por cierto, ninguna relación. Y los guiones se documentaron porque Isabel no es un personaje difícil de documentar, es decir, nos empezamos a leer a Fernández Álvarez, a Josep Pérez, a Javier Re, empezamos a leer tesis doctorales, empezamos a leer cerca de 15 libros, no enteros porque la parte de la historia era hasta que se corona, y tesis doctorales, informes, un libro te llevaba a otro texto. Entonces, a partir de ahí, seguimos una línea para salvarnos, ¿no? En los momentos malos, que es, si algo venía en 2 libros, ya era susceptible de ser utilizado. Porque luego los libros de historia tampoco se ponen de acuerdo. No hay una verdad histórica, la historia la cuentan quienes ganan. Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a plantear por qué esos personajes hicieron lo que hicieron, cuáles serían sus motivaciones personales, sus planteamientos. Pero sí, digamos que el rigor histórico es esencial a la hora de hacer una serie como Isabel. Por supuesto, el que sea un rigor histórico no implica que sea como un aburrimiento, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer una serie con ritmo y entretener, pero sí, Isabel no es Pepa la cantinera, ¿no? Tienes que hacer una serie con un respeto por ese personaje. Tú no seguiste en la serie a partir de la segunda temporada, pero ¿teníais claro cuál era el rumbo que tomarían los personajes? Bueno, yo solo he hecho la primera, ¿no? Pero sí tenía estructuradas las 3 y vienen a coincidir con más o menos con lo que luego Diagonal ha seguido produciendo. Probablemente en el proyecto que yo tenía de continuación no había el mismo peso para determinadas historias que sí se han contado en la segunda, ¿no? Porque bueno, toda la parte, digamos, árabe o mora, tal vez yo la tenía mucho más reducida por seguir el motor de quienes te cuentan la historia, ¿no? Pero sí, yo estaba planteada para 3 temporadas. Sí. En la segunda temporada ha habido problemas de permisos a la hora de rodar en determinados lugares. ¿Sabes si ocurrió también en la primera? Yo creo que se les han abierto las puertas y el ejemplo es lo de la Alhambra en la segunda temporada, en la que ya hay muchas ofertas de ciudades que quieren que Isabel se ruede allí. En la primera temporada, por lo que me contaba Jaume Banacolocha, que es el jefe del asunto, no les fue tan fácil. No les fue tan fácil, incluso en situaciones que yo creo que tenían que haber sido mucho más asequibles. Y yo creo que Diagonal hizo un grandísimo esfuerzo de producción, no siempre con el apoyo que determinadas instituciones, ciudades o lugares que tenían en tal castillo, tal allí, tendrían que haber ayudado. En la segunda temporada, y me alegro muchísimo, por ejemplo, a mí lo de la Alhambra me parece una medalla muy grande que es mérito probablemente del éxito de la primera. Y luego también hay otro concepto, ¿no? Que a veces tú vas a rodar a un castillo donde ocurrieron ciertas cosas y está alicatado hasta el techo, no sé si me explico, o sea que también la preservación de muchos sitios históricos no te da para poder rodar y que parezca de época porque han puesto mármol en el suelo. Es decir, eso, Jaume me contaba anécdotas muy divertidas en ese sentido, ¿no? De iban a un sitio y dice, Dios mío, ¿qué hacemos aquí, ¿no? Pero sí, yo creo que la segunda temporada se ha beneficiado mucho del éxito de la primera para conseguir... espero, vamos, eso se ve en pantalla, porque la segunda temporada me parece una producción incluso mucho más completa que la primera, como producción y como imagen. Uno cuando escribe, sobre todo para una serie histórica, ¿tiene en cuenta las dificultades que luego pueden existir a la hora de rodar? Hombre, yo como creador de una serie, digamos, tengo alma de productor ejecutivo. Una cosa es que a veces te dejen serlo y otras no, ¿no? Pero a la hora de crear la serie, aunque no te dejen serlo, se llevan regalado ese espíritu, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya te digo, sobre todo con Jordi Calafí, con Anaïs Schaaf, con la gente de decorados, hicimos un estudio previo de reducción de decorados neutros, y te das cuenta, en la primera temporada hay muchas escenas que se resuelven en diálogos filmados hacia un punto neutro, ¿no? Para que con el dinero que han tenido para rodar Isabel, no se podía ir a la Araca. La gente la ve y dice, uy, qué serie más cara. Isabel no es una serie cara. Yo creo que Diagonal ha hecho virguerías para que tenga la imagen que tiene, pero que también lo basamos todo
en los guiones, ¿no? En la fuerza de los personajes, en los guiones, pero como guionista, como creador de una serie sobre todo, tú tienes que escribir aquello que es producible. No puedes escribir, y vienen 500.000 caballos, ni incluso ahora con temas digitales puedes escribir eso, porque también es caro, ¿no? Sí, un guionista no es un novelista, ni es un poeta, tiene que escribir aquello que se puede producir, si no, mal guionista es.